Iván Espinel renunció al Ministerio de Inclusión Económica y Social para hacer campaña por el sí en la consulta popular. Presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de Richard Espinosa y encarga la presidencia del IES a Jaime Patricio Garzón. Gobierno indultó a Gerardo Portillo, uno de los veedores de los contratos que suscribió Fabricio Correa con el Estado. Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa aceptó haber recibido un vehículo y bonificaciones cuando era director de noticias en Gamavisión. En lo internacional, Movimiento Hamas declara inicio de rebelión de palestinos en contra de Israel. Además, accidentes de tránsito y cancelación de vuelos por intensas nevadas en Europa. Martes 12 de diciembre, amigos, muy buenas noches y gracias, como siempre, por su amable sintonía. Esto es El Comercio TV. ¿Cómo estás? Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches, María Mercedes. Amigos televidentes, es un gusto estar con ustedes en una jornada intensa de trabajo, sobre todo con información importante en el ámbito político. Aquí iniciamos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social se queda sin titular. Iván Espinel decidió renunciar a la Secretaría de Estado para poder participar en la campaña de la consulta popular. Una nueva baja recibe el gobierno nacional a la dimisión de Richard Espinosa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y de Eduardo Mangas, secretario de la Presidencia. Se suma la de Iván Espinel, ministro de Inclusión Económica y Social. Espinel hizo el anuncio cuando inscribía su movimiento para participar en la campaña de la consulta popular. Le he dicho al presidente de la República que por la campaña política pongo mi cargo a disposición, porque lucho por el Ecuador, no por un puesto político. Sin embargo, sobre Espinel existe una glosa abierta por la Contraloría General del Estado por supuesto perjuicio al IES. Es que ya se respondió absolutamente todo, pues, o sea, no tiene nada que responder. Pero ahí está, la especulación de algunos que intentan hacer política con criterios fatalistas. En nuestro caso, no tenemos absolutamente nada pendiente con el Estado ecuatoriano. Renuncia que fue aceptada por el presidente de la República, Lenín Moreno, como lo dio a conocer mediante comunicado de prensa. Informó Héctor Romero. Y un gran movimiento se registró en el Consejo Nacional Electoral al cierre de las inscripciones para participar en la campaña de la consulta. El máximo organismo procederá a la calificación de la documentación entregada por las diferentes organizaciones y movimientos políticos. Una fiesta llena de colorido se vivió en el Consejo Nacional Electoral, el último día de inscripción para la campaña de la consulta popular y referéndum. Este martes los primeros en llegar fueron quienes integran el movimiento Suma. Por una postura clara del sí en las 7 preguntas, de la consulta popular, es porque hemos sabido escuchar a los ecuatorianos. Más tarde, representantes de Compromiso Social a la cabeza, Iván Espinel, hasta ese entonces ministro de Inclusión Económica y Social. Siempre hemos propuesto la alternancia. Es importante no arraigarnos a una mentalidad, a una posición política. El movimiento Avanza cree que la consulta es una plataforma para recuperar el espacio perdido. Estamos seguros que vamos a poder organizar y reorganizar nuestro partido. Pachacuti confía a las 7 preguntas sin que esto signifique apoyo incondicional al gobierno nacional. Apoyo a la consulta y al llamado sobre esta consulta. Nosotros tenemos un proceso con el gobierno que está entablado, que ya es más de otros temas. Poder Ciudadano, a pesar de no ser considerado por el CNE como movimiento, también quiere participar. Es responsabilidad de la ciudadanía también entender las preguntas y saber que si bien no van a resolver todos los problemas, es un paso esencial. El 2018, una vez derogada esta ley de la plusvalía con el apoyo de la ciudadanía, estamos seguros que se va a reactivar la construcción. El Partido Socialista, sin querer desconocer logros del anterior gobierno, también se muestra a favor del sí en todas las preguntas. Vamos por el sí en las 7 preguntas en función de empoderar a la ciudadanía como actores protagónicos de las cosas que hay que cambiar. No faltó concertación de César Montúfar, y IAS Unidos llegó y se quedó afuera por no contar con personería jurídica, informó Héctor Romero.
El presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó la renuncia de Richard Espinosa, que se desempeñaba como presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social. Esto se da luego de que la Contraloría ratificó la responsabilidad de Espinosa en la eliminación de la deuda que el Estado mantiene con la Seguridad Social. En su reemplazo, el primer mandatario ha designado a Jaime Patricio Garzón Rivas como el nuevo titular del IES. Además, les contamos que el presidente Moreno se reunió la mañana de este martes 12 de diciembre en la casa de campaña de Alianza País, ubicada al norte de la capital, en el sector del Labrador. Al lugar llegaron la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña, ministros como el de Obras Públicas, Paul Granda, el secretario de la Presidencia encargado Andrés Mideros y varios asambleístas. Durante una breve intervención, el presidente Moreno lamentó la salida de Richard Espinosa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y de Eduardo Mangas de la Secretaría General de la Presidencia. El señor Eduardo Mangas, él de forma muy caballerosa se ha hecho a un lado con el fin de evitar que sobre Alianza País y sobre el gobierno caigan acusaciones distorsionadoras, perversas, vuelvo a recalcar, que utilicen de forma indebida, tratando de obtener réditos políticos, aquello que era una reunión privada y que se utiliza además para ello una grabación obtenida de manera ilegal, totalmente fuera de la ley. Pero que debo manifestar que aquello manifestado por el compañero Mangas pues no corresponde a lo que... El fiscal general informó que la institución investiga todo el entramado de corrupción de Odebrecht, incluida la información que surgió desde Brasil y en el que se involucra al exsecretario jurídico Alexis Mera. Carlos Vaca aseguró que están expectantes de la resolución de los jueces en el caso del vicepresidente Jorge Glass. El fiscal lo confirma. En el caso Odebrecht, la institución analiza toda la información que ha llegado de la cooperación internacional, incluido el tema de las delaciones de altos funcionarios de la empresa brasileña que involucran al exsecretario jurídico Alexis Mera. La Fiscalía ha investigado y continúa investigando el tema. Como yo les había anticipado, hay muchísimo todavía por explotar, por analizar, pero en ese caso en particular, incluso ya fue analizado inicialmente. Vamos a confirmar y vamos a continuar analizando todos los datos. Es que en las últimas delaciones el vicepresidente de Odebrecht, Luis Mameri, asegura que se entregaron coimas al exsecretario a través del abogado Carlos Pareja Cordero y que éstas sirvieron para evadir responsabilidades de la empresa en el caso de la hidroeléctrica San Francisco. El fiscal ofrece investigar todo. El trabajo de la lucha en contra de la corrupción es un trabajo que lo ha venido llevando adelante la Fiscalía General del Estado desde el primer día. Es un trabajo sobre el cual no hemos cesado ni un minuto. Y ante estas declaraciones del presidente Lenín Moreno, si bien mantengo un absoluto respeto a la independencia de las funciones del Estado, sepan todos que ni yo, como presidente constitucional de la República, ni el pueblo ecuatoriano permitiremos una tomadura de pelo y una burla a la justicia, ni en este caso, ni en ningún otro, porque el clamor popular es uno solo: justicia. Justicia. Y con ese pedido de justicia también concuerda la ministra Rosana Alvarado. Pedir que se haga justicia no es de ninguna manera inmiscuirme o hablar de más o presionarles a los jueces. Decirles a los jueces que le cumplan al país, que actúen con la ley en la mano, con responsabilidad, que no le tomen el pelo al pueblo ecuatoriano. Eso no es un exceso ni mucho menos. El fiscal afirma que espera que la justicia actúe con independencia, que la Fiscalía ha cumplido al demostrar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en la trama de corrupción y en la que está incluido el vicepresidente Jorge Glass. La Fiscalía ha presentado las pruebas, la Fiscalía ha presentado todos los elementos con los cuales sustentó su juicio y en este momento es la decisión de los jueces la que tiene que establecer si hay culpabilidad o ratificación del estado de inocencia. Se espera que el Tribunal Penal de la Corte de Justicia emita su sentencia en contra de los acusados este miércoles, informó Javier Gallo. Asambleístas esperan poder darle una respuesta política al país en el caso del vicepresidente Glass, acusado y vinculado en el trama de corrupción de Odebrecht. El legislativo espera poder tomar una resolución esta misma semana en torno a si el vicepresidente seguiría en su cargo.
En la Asamblea existe expectativa ante la resolución que tomen los jueces en torno a la sentencia en contra de los involucrados en el caso Odebrecht, pero desde la oposición afirman que será necesario que la Asamblea se pronuncie y dé una respuesta política al país en torno al futuro del vicepresidente Jorge Glass. Yo puedo anunciar que existe el buen ánimo de facilitar la ejecución y aplicación de la resolución del Contralor. Y con esto coinciden en el ala morenista quienes aseguran que es tiempo que la Asamblea dé respuestas. Sí estamos preocupados de lo que se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer también en el ámbito de la Asamblea Nacional. Es que en manos de la legislatura está aún un pedido de juicio político que no ha sido resuelto por el CAL y la notificación de la Contraloría que resolvió destituir a Jorge Glass de las funciones como ministro de sectores estratégicos, decisión que lo inhabilitaría del cargo como segundo mandatario. Yo le he pedido al presidente de la Asamblea que ponga en conocimiento del Pleno de la Asamblea el oficio del Contralor para que la Asamblea lo declare inhabilitado al vicepresidente de la República y le permita al presidente enviar la terna para designar al nuevo vicepresidente del Ecuador. Lo que necesitamos es que el CAL realmente presente un informe al Pleno. Necesitamos decisiones del CAL, cualquiera que éstas sean, cualquiera, pero necesitamos como institución dar una respuesta al país. En la legislatura esperan que de una vez por todas la presidencia de la Asamblea y el CAL tomen una decisión y definan esta misma semana el futuro político del vicepresidente, que ha ratificado que no renunciará a su cargo, aun si la justicia lo condena. Informó Javier Gallo. El presidente Lenín Moreno indultó a Gerardo Portillo Terán, ecuatoriano que había sido condenado a 1 año de cárcel por una demanda del expresidente Rafael Correa. Portillo fue uno de los 4 veedores que confirmó que el exmandatario conocía de los contratos que su hermano Fabricio Correa había suscrito con el Estado. Este martes 12 de diciembre, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto ejecutivo 241 que indulta a Gerardo Portillo Terán. Este indulto consiste en el perdón de la pena impuesta y de la condena al pago de daños y perjuicios. Portillo llevaba 3 meses en prisión. Él fue condenado a 1 año de cárcel por una demanda del expresidente Rafael Correa por presunto falso testimonio. Esto tras haber sido uno de los veedores de los contratos que suscribió Fabricio Correa con el Estado durante el gobierno anterior. Portillo y otros 4 veedores habrían confirmado en un informe que el exmandatario sí conocía de los contratos que suscribió su hermano con el Estado. En el decreto el presidente asegura que Portillo carece de otros procesos judiciales pendientes y que a partir del 4 de septiembre del 2017 se encuentra privado de la libertad, tiempo durante el cual registra una conducta óptima. En Quito informó Andrea Orbe. Por otro lado, el superintendente de comunicación Carlos Ochoa no negó haber recibido un vehículo y bonificaciones como parte de sus beneficios cuando se desempeñaba como director de noticias de Gamavisión. En torno a la predeterminación que la Contraloría General del Estado emitió en contra del superintendente de comunicación cuando se desempeñaba como director del medio incautado Gama TV, Carlos Ochoa manifestó que recibió beneficios como parte de sus bonificaciones como presentador y entrevistador del programa, aparte de su cargo como director de noticias. Nuestro punto de vista legal es que mi contratación como director nacional de noticias se efectuó como empresa privada. Tengo el contrato correspondiente registrado ante el Ministerio del Trabajo, lo que ratifica que Gama TV funcionaba como una empresa privada. Se habla de pagos extras en torno a mi salario por $3.400 mensuales. Estos pagos corresponden a mi labor como presentador y entrevistador del noticiero de la mañana, así como al programa semanal Contrapunto que se difundía los días domingos. Tampoco negó haber recibido un vehículo. Estas declaraciones las hizo en una rueda de prensa en las que no se aceptó preguntas. Este vehículo corresponde a parte de mis beneficios laborales, acordados, reitero una vez más, con la empresa privada Gama TV, y confío que una vez presentadas las pruebas de descargo correspondientes, reitero, estas predeterminaciones serán desvirtuadas. Este lunes la Contraloría General del Estado emitió 2 glosas por $115.800 y la sanción administrativa de destitución y multa de $7.320 en contra de Ochoa, actual superintendente de Información y Comunicación, tras una auditoría en Gama TV, lo que incluso causó reacciones en la Asamblea Nacional. Él al final tendrá que ser destituido,
tendrá que responder a una glosa y, por supuesto, a una multa. La ejecución de Ochoa deberá ser ejecutada por la Asamblea, ya que la Asamblea fue el órgano que lo posesionó. Además de Ochoa, 21 directivos más tienen predeterminaciones civiles y administrativas por 15.7 millones de dólares. Tienen 60 días para presentar sus pruebas y de ahí el ente de control ratificará o desvanecerá las glosas y sanciones. Informó Alison Corral. La Supercom sancionó al canal de televisión Teleamazonas argumentando que reincidió en el incumplimiento del derecho a la réplica tras haber difundido una entrevista con la asambleísta Lourdes Cuesta, quien se refirió a la Superintendencia de Comunicación y a su titular. El canal deberá pagar una multa equivalente al 10% de su facturación promedio correspondiente a los últimos 3 meses presentadas en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. Esta sanción responde a que presuntamente Teleamazonas se negó a reproducir una réplica grabada por el superintendente Carlos Ochoa. Y atención, el ministro del Interior, César Navas, expresó que el expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y el exministro de Industrias, Ramiro González, aparentemente estaría residiendo en el Perú. Desde el pasado mes de agosto, González es buscado por las autoridades y tiene orden de detención con fines investigativos por una supuesta defraudación fiscal y posible enriquecimiento privado no justificado. Él estaría en Perú con una salida ilegal del país, eso es así. El tema de la difusión, él no tiene difusión roja, ¿no? Hay ciertos protocolos que se cumplen a nivel de Interpol, ya un protocolo mundial. Él tiene una difusión azul que tiene que ver con información, ya de difusión roja sí es con la captura. Pero nos encontramos ya ajustando ciertos mecanismos propios de cooperación para que no solo en el caso del señor González, sino en los otros casos que usted mencionó, podamos tener el flujo de información y poder canalizar las acciones legales que corresponden. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se reunirá para analizar el incremento del salario básico unificado para el 2018. Los trabajadores sindicales tienen expectativa de que exista un alza en los montos. Este miércoles 13 de diciembre se realizará la primera reunión de los representantes del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para analizar el incremento del sueldo básico unificado para el 2018. Actualmente el salario básico es de $375. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, sí habría un incremento para el próximo año. Estoy seguro, estoy optimista en tener una resolución unánime por parte del Consejo. Es decir, pero sí va a existir un incremento. Pero por supuesto, tiene que existir un incremento. El ministro indicó que deberían incorporarse en el cálculo más factores y no solo se tomará en cuenta la inflación proyectada para el siguiente año, además de la productividad y el índice de inflación pasada. El número de perceptores, la canasta básica, el crecimiento en general del Ecuador, el crecimiento de la producción en el Ecuador, porque solo tomar el de la inflación creo que nos genera un problema que sería un aumento muy pequeño. Mesías Tatamú es presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, CEDOCUT. Señaló que el gremio días atrás mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo. Sin embargo, explica que no llegaron a acuerdo ya que en la sesión de este miércoles no habrá ningún delegado de este sector. No va ningún delegado. Esa es una de las realidades. Por eso el señor ministro, cierto, nos llamó a decir, miren, participemos, conversemos, y por nuestra propuesta principal fue, ministro, encantados, pero primero cambiemos los reglamentos. Su postura es que debe haber un alza en el salario básico unificado, basándose en la canasta básica familiar y lo que manda la Constitución, pese a que existiría inflación negativa. Si el gobierno quisiera realmente ayudar por el costo de la vida, el gobierno debiera de, por lo menos, de subir unos $50, que sería una ayuda. La fecha límite para que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios define el ajuste es hasta el 31 de diciembre. Si no habría un acuerdo entre las partes, el dictamen se remite al Ministerio de Trabajo. Informó Priscila Cadena. Es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y mucha atención al regresar. 4.800 denuncias por abusos sexuales se han receptado y están en trámite según la Fiscalía. Y también en el último semestre de este año 2017 el número de femicidios se incrementó en el país. Los detalles al volver en el Comercio TV.
Los deseos de toda la familia de Televicentro. Felices fiestas. Y ahora en el ámbito legislativo les contamos que tras el veto parcial del proyecto de ley para la reactivación económica enviada por el presidente de la Asamblea Nacional, las reacciones de diferentes sectores no se hicieron esperar. Los cuestionamientos giran en torno a la propuesta de insistir en que los medios de pago electrónicos sean manejados por la banca privada. Una de las observaciones hechas por el presidente Lenín Moreno al vetar parcialmente el proyecto de ley para la reactivación económica fue que se haya eliminado del texto la propuesta de que sean las entidades financieras privadas quienes manejen el uso de los medios de pago electrónicos y no el Banco Central como se hace actualmente. Esto sería para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el único punto favorable, pues señala que se debe prevenir futuros riesgos. Por si algún motivo pueda llegar a no existir la suficiente liquidez dentro de las arcas fiscales o por las reservas, por cualquier motivo, podemos correr el riesgo de que se emita dinero y dinero sin respaldo, porque de acuerdo a la ley el respaldo es cualquier activo líquido del gobierno ecuatoriano, me parece. Entonces eso no es necesariamente considerado un respaldo con monedas de dólar. Opinión que es compartida por el economista José Hidalgo, para quien el veto debió ser total. Señala que se debería rehacer el proyecto y recoja en su esencia lo planteado por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Que fue improvisado, que no cumple con las expectativas del sector privado, que no fomenta realmente la reactivación económica. Lo más recomendable hubiera sido un veto total. El incremento de los 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta para las pequeñas, medianas y grandes empresas fue otro de los cuestionamientos del primer mandatario, pues sugiere que se vuelva a lo propuesto inicialmente, que fue solo para las grandes compañías, lo que vendría a traducirse tanto para Alarcón e Hidalgo en un desincentivo que mostraría su carácter recaudatorio. No tiene sentido subir impuestos a las empresas en esta época cuando se les debe volver la competitividad. ¿Para qué? Para que contraten más y para que terminen pagando más impuestos a mediano plazo. Atenta contra lo que es el normal objetivo o ilusión de un empresario, que es tener una empresa grande. Frente al planteamiento de hacer un análisis técnico urgente a los costos de servicios financieros, como cobro de cajeros, emisiones de tarjetas y otros, considera que deja ver la improvisación de este y varios articulados más. Evidentemente lo deseable es que cualquier medida que tome el gobierno venga acompañada de un estudio previo que permita cuantificar cuáles van a ser los impactos de esa medida. Pero hay que esperar a ver si es que el gobierno realmente tiene análisis, ya sea para el tema de los costos financieros como para el resto de medidas que ha venido anunciando. Lo que para el presidente de la Cámara de Comercio de Quito sería un problema más que se sumaría al sector productivo. Ahora quieren intervenir en los costos de los servicios de la banca. ¿Para qué? Para bajarlos. Entonces quieren regular a otra industria. En Quito informó Adriana Rojas. La Fiscalía contaría al momento con 4.800 denuncias por abusos sexuales. De ellas, 714 estarían dentro del ámbito educativo. El titular de esta entidad, Carlos Vaca, asegura que se trabaja para mejorar la respuesta de atención a las víctimas y que muchos de los casos denunciados ya están en diferentes etapas procesales. Con 74 denuncias de acoso sexual en mano, llegó el ministro de Educación, Fander Falconi, hasta la Fiscalía. El propósito era entregar al titular de esta instancia, Carlos Vaca Mancheno, sumarios administrativos que no habrían sido procesados correctamente entre el 2014 y el 2017. A medida que nosotros vayamos encontrando cualquier tipo de situación o eventual anomalía en el procesamiento de la información de estos expedientes o sumarios, encontremos un camino para la judicialización de estos casos. Con estos casos sumarían 181, los que el Ministerio de Educación ha entregado en solo 2 meses. Han sido procesadas, se encuentran en procesamiento en distintas etapas procesales. Y ahora estas 74 nuevas resoluciones van igualmente a pasar este filtro, este cruce de información. Vaca divide en 3 grandes grupos la información que se ha presentado a Fiscalía desde el 2015 hasta este año 2017. Él explica que en estos 3 años hay 27.600 denuncias de delitos de naturaleza sexual. De esas, 4.800 involucrarían a niños, niñas y adolescentes. Es decir, 1.500 a 1.600 denuncias por año. Y solo en el ámbito educativo habrían 714. En la nueva información que nos ha entregado el señor ministro, vamos a hacer un cruce a ver si es que se incrementa o ya están también incorporadas.
Las mismas cifras fueron presentadas más temprano en la Asamblea Nacional, en la Comisión AMPETRA, que investiga este tipo de casos. Ahí, en cambio, Vaca explicó que aunque hay déficit de profesionales para tratar dichos casos, se trabaja por la mejora de la respuesta en la atención interinstitucional de las víctimas. En Quito informó Andrea Orbe. Autoridades de gobierno reconocieron el incremento de muertes catalogadas como femicidio. En el último semestre del 2017 se reportó el asesinato de 97 mujeres, cifra superior a la registrada el año anterior. En el Cantón Quito, el más reciente caso se registró en la parroquia de Tumbaco. Una mujer habría sido asesinada por su pareja y luego arrojó el cuerpo en un pozo séptico. La policía trabaja para dar con el paradero del supuesto responsable del femicidio. La triste noticia de que le ha matado el esposo. El Consejo Sectorial de Seguridad entregó resultados de 6 meses de trabajo. Los ministros están algo preocupados, no han podido reducir los casos de femicidios, incluso hablan de un incremento. Estamos con un saldo en rojo y creo que como sociedad debemos reflexionar. Es el tema de los femicidios. Tenemos un incremento de 7 femicidios. Hablan de algunas acciones que se han tomado para frenar la violencia de género. El sistema de alerta temprana es una herramienta que puede evitar que el maltrato termine en crimen. Desde agosto se está implementando este sistema como temas de atención, de prevención, de seguimiento de manera integral a las víctimas. De agosto a diciembre del año en curso, 97 mujeres han sido víctimas de femicidio en comparación con el año anterior. En el mismo periodo se reportaron 70. Hay un incremento que preocupa a las autoridades. La implementación de la línea 1-800-82-82, que es una línea de llamada gratuita, en donde un equipo, donde una persona le direcciona, le asesora y también hace un trabajo preventivo. Las provincias donde más casos se han registrado son Guayas, Pichincha y Los Ríos, en la costa especialmente en zonas rurales, mientras en Quito uno de los puntos neurálgicos ha sido el sur, en la zona de Quitumbe. Los homicidios por violencia interpersonal son mayores que los homicidios ocurridos por la delincuencia común y la delincuencia organizada. Saben que falta mucho por hacer, pero al mismo tiempo la violencia de género se registra al interior del hogar, donde muchas veces el silencio de la agredida es el cómplice perfecto del maltrato que más tarde puede ser mortal. Está previsto la inversión de $60 millones para atender la problemática en materia de violencia de género. Las acciones, unas están en camino, otras ya están en marcha. La cultura del respeto en el hogar entre la pareja podría ser parte de la solución a un problema conocido como femicidio. En Quito informó Iván Casamen. 3 personas resultaron heridas tras registrarse un accidente de tránsito al norte de Quito. 2 vehículos colisionaron al interior de un paso deprimido. Un accidente de tránsito se registró en la avenida Mariscal Sucre, a la altura del barrio San Carlos al norte de Quito. 2 vehículos pesados que transportaban alimentos colisionaron al interior del paso deprimido del sector, provocando alteraciones en el tránsito vehicular en el sentido sur-norte. En el momento que el cuerpo de bomberos arribó a la escena, ya los 2 vehículos se encontraban ya estaban chocados, por lo que nosotros procedimos a brindar seguridad hasta que las otras instituciones realicen sus trabajos pertinentes. Tras el percance vial, 3 personas que circulaban en los automotores resultaron con heridas leves. Las unidades de emergencia asistieron, se ha realizado el levantamiento de los vehículos, las personas que resultaron afectadas fueron trasladadas a las casas de salud para ser valoradas. Una de las medidas de seguridad adoptadas por el cuerpo de bomberos fue la colocación de material absorbente sobre el combustible que, producto del choque, se derramó sobre la capa asfáltica. Sin embargo, se desconocen las causas que originaron el hecho. Las causas del accidente las determinarán los peritos para que establezcan las responsabilidades de cada uno de los conductores. Afortunadamente, este incidente no dejó víctimas que lamentar. Sin embargo, el llamado a los profesionales del volante para que adopten medidas preventivas como reducir la velocidad para evitar que accidentes como este se repitan. Con imágenes de Carlos Torres, informó Miguel Ángel Bedoya. Además, un hombre de aproximadamente 70 años cayó 10 metros en una quebrada en el sector obrero independiente al sur de la capital. Hasta el lugar llegaron efectivos del cuerpo de bomberos para rescatarlo. Ahí quedaron los instrumentos que un hombre de aproximadamente 70 años utilizaba casi a diario para fumigar en el sector del Obrero Independiente. Según los vecinos, este hombre cayó cerca de 10 metros en la quebrada. Ha estado sacando una hierba y el cuerpo le ha vencido y se ha ido para la quebrada, más menos de unos 10 metros por ahí se fue.
ya le habían advertido que era peligroso. Sin embargo, pese a las advertencias, el hombre habría estado deshiervando sus cultivos, sin sospechar que un mal paso lo llevaría al fondo de la quebrada. Entonces él también cogió y se fue para abajo, aunque le dijimos que no se va. Pero no hubo más opción que después de un ratito se ha ido para abajo. Hasta el lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos para iniciar el rescate. Claro, vinieron los cuerpos de bomberos, vinieron los policías y así entre vecinos también vinieron a ayudar igual. Esta fue, como dicen, una desgracia con felicidad, pues el hombre fue rescatado con vida, aunque bastante golpeado. Golpeado así, con la pierna izquierda que salió así ya rota la pierna, así salió temblando porque abajo también el agua, estaba en el agua, pero completamente abajo, ¿no? Entonces ahí salió pues tranquilamente, antes salió con vida, si no, otra cosa estuviéramos aquí ya pasando. Él ya fue trasladado hasta una casa de salud, donde es tratado por los golpes y contusiones. En Quito informó Andrea Valareso. El alumbramiento a través del embarazo subrogado, más conocido como vientre de alquiler, no está contemplado dentro de la legislación ecuatoriana. Según un experto en el Ecuador, este tipo de reproducción asistida no supera los 20 casos anuales. El embarazo subrogado, más conocido como vientre de alquiler, no es legislado en la ley ecuatoriana. Según el abogado Pablo Ortiz, en el proyecto de ley de la salud que actualmente se tramita en la Asamblea Nacional, el artículo 133 hace referencia a este tipo de método de reproducción asistida, pero de forma breve. Se prohíben las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de subrogación de vientre. Está entendiendo que aquí se puede arrendar el vientre, pero libre de remuneración, excepto que sí está permitido durante el arriendo del vientre, durante la gestación, el dueño entre comillas, dueño de la criatura que va a nacer, pueda pagarle alimentación y todos los costos que ayuden a un buen embarazo. ¿Qué pasa cuando este método se convierte en un negocio? ¿Cómo se asegura que una vez que nazca la criatura, la persona que prestó su vientre va a darlo a sus padres que pagaron una suma que oscila entre los $15.000 y $18.000 para que su hijo pueda ser gestado en el vientre de otra persona? Según Ortiz, para ello se realizan un tipo de contratos conocidos como civiles. Se establece claramente las obligaciones de la mamá o de la futura mamá o de la señora o de la arrendataria del vientre con el arrendador del vientre. Entonces, ahí te ponen todas las condiciones. En ellos incluso se puede establecer el corte definitivo del contacto de la persona que prestó el vientre con el bebé. Puedo obtener ninguna relación con los niños. Ya cumpliría con mi parte y ellos quedan los padres biológicos. Y ya yo no estaría más en su vida. ¿Pero qué piensa la ciudadanía de este método y de pagar una cifra para ello? Las opiniones son diversas. Según el ginecólogo Iván Valencia, aunque no existe una estadística al respecto, no muchos acuden a este método para poder convertirse en padres. Yo calculo que en el Ecuador se debe estar haciendo no más de 20 casos al año. Y me parece que es una figura un poco exagerada, pero yo creo que entre 10 y 20 tal vez. Informó Alison Corral. El ministro de Defensa indicó que la reposición de la flota de helicópteros estará lista durante los primeros meses del próximo año. La aseguradora entregó cerca de $50 millones. En los próximos meses, la Fuerza Aérea Ecuatoriana contará con nueva flota de helicópteros en reemplazo de los DRUF. El ministro de Defensa expresó que está a la espera del informe técnico para concretar la adquisición. Esperemos que en el primer trimestre del año entrante. Entonces se están haciendo los estudios técnicos por parte de la FAE y a partir de la entrega de ese informe técnico, Seguro Sucre tendrá que reponer. Será una reposición completa de las 7 aeronaves. Según el ministro, los recursos existen, solo es cuestión de saber lo que recomiendan los técnicos de la FAE.
para ver cuáles son los mejores helicópteros que podrían ser, en lo que se refiere a calidad-precio, cuáles serían los que podrían reemplazar a la flota de los Druf. Recordemos que de la flota de los Druf, 4 se accidentaron. El primero se precipitó en medio de un desfile aéreo en octubre del 2009 en la base aérea. En febrero de 2014, el que estaba a disposición presidencial se accidentó en Chimborazo cuando cubría la ruta Guayaquil-Quito. 3 tripulantes fallecieron. Un tercero cayó en el reservorio de Chongón, cerca de Guayaquil, el 13 de enero de 2015. Días después, el 27 de enero del mismo año, otro Druf se precipitó en la Amazonía, en el helipuerto del Tena. Para la reposición, entre 40 y 50 millones de dólares. Además, aclaró que todos los radares chinos están operativos en la zona de frontera y habló de otras acciones en las que trabajan Fuerzas Armadas. La repotenciación total, estamos repotenciando fusiles, estamos repotenciando equipamiento, casco, estamos haciendo una evaluación de todo lo que es las capacidades de Fuerzas Armadas. Finalmente informó que están evaluando la posibilidad que las mujeres sean parte del servicio militar voluntario. En Quito informó Iván Casamen. Momento de hacer una nueva pausa publicitaria en el Comercio TV, pero al regresar de nuestro bloque internacional, el movimiento palestino islamista Hamas anunció el inicio de la tercera intifada. Y el continente europeo es víctima de una de las peores nevadas de la historia. Más detalles al regresar. Amigos televidentes, finalizamos esta emisión del Comercio TV. Gracias por su amable sintonía. Mañana nos volvemos a sintonizar a las 18:55 minutos. Que descansen, igual tú, María Fernanda. Igual, María Mercedes, siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo. Buenas noches.